En Mateo 20, del 25 al 28, vamos a leerlo ahora, pero eso nos describe qué es un siervo, pues incluye no solo servir. Amén. Voy a leerlo otra vez. En Mateo 20, del 25 al 28, nos describe qué es un siervo y pues incluye no solo servir. O sea, cuando un siervo, dice la palabra, siervo, servir, ¿verdad? Pero no solo incluye eso. Vamos a leer Mateo 20, si lo tiene alguien, del 25 al 28. Si no lo tienen, yo lo busco. Amén, ¿lo tiene? Del 25 al 28. Amén. Vamos a leer en el nombre de los tres grandes. Amén. Del 25 al 28, Mateo 20. Dice así su letra. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El último verso dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos, hermano, que el Señor de señores, Rey de reyes, mayor que todo, fue un siervo para servir. Entonces, nosotros, ¿qué somos? ¿Qué podemos decir de nosotros? ¿Cómo el Señor escoge personas imperfectas, personas que no tienen ningún tipo de fortaleza si no es dependiendo de Dios? Qué privilegio, ¿verdad? Es el que el Señor escoja seres humanos con dificultades, con diferentes tipos de obstáculos para Él glorificarse, para usarlo en el servicio de la obra de Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Pues yo digo la verdad, nosotros siendo lo que somos, malos, no solamente de maldad, que quiero decir, porque el Señor no nos da la fuerza para rechazar la maldad que se origina dentro y fuera de nosotros. Pero cómo Dios tiene misericordia y nos usa para su reino. Yo quisiera darle un aplauso al Señor por eso, porque eso es algo grande. Amén, muy grande. Pero hay un punto clave para que el siervo funcione eficientemente. Un punto clave que no puede funcionar si no es así. Vemos aquí que un siervo no incluye solamente servir, sino que no podemos ser siervos genuinos si no tenemos amor. Por eso, en Corintios 13, los 3 versículos, quiero que lo lean, 1 Corintios, capítulo 13, los 3 primeros versículos, 1, 2, 3, para que vean cómo un siervo puede funcionar eficientemente y ser siervo de verdad. Del 1 al 3. Gloria a Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén, amén. Pues el tema es
¿Qué cualidades tiene un siervo de Dios? Cuando se ve y se nota que es una persona que sirve a Dios espontáneamente, no por obligación, sino por amor. Entonces, vemos aquí que no podemos ser siervos si no tenemos amor. Damos gracias a Dios por el privilegio que yo dije ahorita de usarnos en parte de su obra en nuestra generación, porque es importante basar nuestros servicios en el amor. Vuelvo a leer eso para que puedan asimilar mejor las cosas. Es un privilegio de que Dios nos use en su obra, en nuestra generación, porque es importante basarse que nuestros servicios se hagan con amor. En Marcos capítulo 12, el verso 30, Marcos 12, 30, 31, Dios nos evalúa. Vamos a ver ahora, búsquenlo. Dice, Marcos 12, 30, 31. Sí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay mayor mayor mandamiento que estos dos. Entonces, nada puede funcionar si no amamos lo que hacemos. Cuando tú tienes un trabajo, pero tú no lo amas, lo estás haciendo de mala gana, lo estás haciendo obligado. Dios evalúa eso en tu vida. Muchos cristianos en estos últimos días que estamos viviendo, tú lo ves que trabajan enormemente. Dios no toma en cuenta eso si no lo hace con amor, dedicación. Muchos cristianos, por ejemplo, ofrendan, pero no lo hacen con amor. Entonces, si el dador no es alegre, no recibe la recompensa. Y hay muchas cosas más que si tú no tienes ese toque específico, no puedes hacer nada, como leyó el hermano Juan ahora mismo en 1 Corintios 13. Entonces, todo lo que podemos hacer para el Señor y para las personas que nosotros le predicamos, no haciendo juicio. El siervo es con amor que le habla al impío para traerlo a que conozca el amor de Dios. Porque si nosotros tenemos el amor de Dios y proyectamos eso, el Señor obra internamente en los corazones. Entonces, vamos a ver aquí, Dios nos dio este privilegio. Dios no considera tus servicios sin el amor. Lo que leímos de Marco 12 ya se leyó. Tu servicio cristiano o la cantidad de obra que tú hagas, ni por el alcance e influencia que tú, o el impacto que tú hagas, o la popularidad que tú hagas, si no lo hace con sinceridad, si no lo hace con una actitud que proyecte el amor, que proyecte que esas cosas tú las haces porque amas a Dios. Pero todo el siervo, todo lo que haga, como dice, inútil soy, porque la gloria es de Dios, no tuya. Entonces ahí entra un énfasis en el corazón del hombre, donde el hombre siervo, hijo de Dios, que es siervo, tiene que cuidar su corazón, porque muchas cosas que hacen, piensa que son ellos que las hacen, y es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, la actitud que proyectamos cuando hacemos esas cosas, esas obras,
Si no comprendemos estas cosas, terminaremos dañando la obra de Dios y nuestras propias vidas y afectando a la iglesia. Yo estudié el estudio, yo lo estudié, pero yo saqué el resumen de todo y lo condensé, porque hay muchas cosas que hay que tener discernimiento cuando uno la habla y cuando la estudia, porque no todos los estudios, por ejemplo, son perfectos. Muchos tienen cositas que hay que profundizarlas con el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que nuestras vidas son afectadas cuando nuestro corazón actúa con soberbia, diciendo yo he hecho esto, sí, con la fuerza de Dios, pero dentro de su corazón y el enemigo trabajando en eso, esa área del corazón, del orgullo y de lo que tú hagas. Por eso el Señor dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Entonces, eso afecta tu vida y afecta la iglesia de Cristo. Por eso el siervo de Dios tiene que tener discernimiento de lo de Él para lo que va a hacer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, afecta a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, que es la letra. Yo no... Oh, pero mira mi lente aquí. Estoy forzando mi vista yo con los lentes aquí. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú lo que haces con mucho esfuerzo, muchas obras y habilidades y dones de Dios para tus intereses personales, entonces vamos a leer Romanos capítulo 12. No lo hemos leído, ¿verdad que no? Romanos 12, verso 3. Y otro, busque ya leímos esa, la primera Corintios, pero la que leyó Juan va en concordancia con Romanos 12, 3. 12:3. 3, sí. 3. Sí, 3. Ok. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que me está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ven. Entonces, el siervo de Dios tiene que tener en cuenta esa palabra. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Que piense con qué, con cordura. Que piense, que analice y que busque la forma de que no sea una necedad lo que está haciendo. Esa es la palabra. Dad siempre lo mejor de ti. Quizás nadie lo tenga en cuenta. Oigan esto. Siempre da lo mejor de ti, aunque nadie lo tenga en cuenta. Quizás incluso te den una patada. Pero sigue tú dando lo mejor. ¿Cuántos me siguen? Sé puntual hasta donde puedas. Ser comprometido, ordenado, porque siempre habrá alguien observándote, especialmente el que todo lo ve. ¿Puedo repetir esto? Sigue dando lo mejor, sé puntual hasta donde puedas. Sé comprometido, ordenado, porque siempre habrá alguien observándote, especialmente Dios, ¿verdad? El que todo lo ve. Jesús, que todo lo ve. Pero también hay otras personas que observan lo que tú proyectas. Y el siervo de Dios tiene autoridad cuando proyecta la santidad de Dios, el amor de Dios,
el cuidado que él tiene para con la cosa del mundo, eso le da autoridad sobre muchas cosas, no solo al proyectarla a la gente, sino también cosas espirituales que tú no ves. Porque la autoridad se gana así. ¿Me entendieron esa parte? ¿Seguro? Nada más dos gente. Bueno, entonces, habrá alguien observándote, ¿verdad? Tal vez no recibieron ningún reconocimiento por tu contribución a la obra de Dios, a la obra de Cristo Jesús. Pero sí sé que estoy seguro que si tomamos nuestro talento y lo usamos, o lo mejor que tenemos, o lo mejor que podamos, y lo usamos, un día ya no muy lejano, oiremos decir al Señor Jesús, Mateo 25, 21. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 25, 21. Un día el Señor nos dirá esto. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, cuando tú das y pones tu talento, tu tiempo, tu espacio y tu intercesión, que es muy importante, eso es servir al Señor. Porque no es solamente que tú salgas y hagas grandes obras y entonces tú pienses que tú estás haciendo las obras para tu beneficio. No. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchos cristianos están haciendo muchas obras. Pero ¿para qué? Para su beneficio personal, financiero, de orgullo, de soberbia y de muchas cosas más. Entonces, el que todo lo ve, le dará su recompensa. Todo lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, recibirá su recompensa. Para que el Señor nos diga lo que leyó la hermana Abel quizá ahora, que entremos al gozo del Señor, se necesita todas estas cualidades. Pero la principal es la de 1 Corintios capítulo 13, el amor. Porque todas las cosas acabarán, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12. Yo siempre me gusta leer eso, me gusta hablar de ese versículo, porque ¿qué? El que persevere hasta el fin, ¿en qué? Se está hablando del amor de Dios, en amar a Dios. Entonces, el que persevera hasta el fin amando a Dios, éste entrará al gozo del Señor, porque todas las cosas acabarán, las profecías, todas las obras que tú hayas hecho, aunque sean probadas por el fuego y de la talla, y todo eso hay que ponerlo a los pies del Señor. Porque nada de lo que tú hagas te va a dar esa entrada al reino de los cielos. Mateo 24, del 45 al 51, es muy importante que asimilemos este versículo. Hay muchas personas que van a salir, por ejemplo, a hacer un trabajo para la obra de Dios, pero entonces nunca tienen tiempo por el trabajo o por X cosa. Eso es una parte donde no ayuda al pueblo de Dios. Entonces, hay otras personas que no quieren hacer nada porque se sienten defraudados, deprimidos, porque no se han envuelto en ese amor de Dios. Entonces, para poder superar la depresión, el desánimo, claro, en oración, en súplica, en intercesión, en alabanza, se necesita el amor de Dios.
cautivar al Espíritu Santo cada mañana, porque el que de mañana me busca, este me encontrará. Mateo 24, 45 al 51. Gloria a Dios. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es bien categórico, bien directo. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, vemos el doble ánimo de muchos cristianos que dicen que son cristianos y que sirven a Dios, pero también sirven al otro. Entonces están en dos líneas y no pueden vivir así, porque entonces Dios lo vomitará de su boca. Vamos a buscar ahora segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Ahora vamos a leer unos cuantos versículos. Segunda de Timoteo 2, 6. Y otro puede buscar segunda de Tesalonicenses 3:13. Y otro, segunda de Tesalonicenses 3:13. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador léelo otra vez. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. El siervo que no trabaja, ¿qué le pasa? No solo que no come, no tiene fruto. Porque, ¿cómo fue que dijo? Vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo otra vez. Quiero leerlo bien claro. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ok, el labrador para participar. Si tú vas a participar en la obra de Dios, recibirás, eso está claro, se cae de la mata. Entonces, muchas veces decimos, no, pero que yo tengo que hacer esto, tengo que ir a la cárcel, tengo que ir a la ¿cómo se llama? Al parque, a caminar en el parque entero y tengo que hacer esto. No, hermano, no solamente es eso. Hay mucha obra que Dios te llama, porque nosotros somos un cuerpo. El siervo de Dios está en el cuerpo de Cristo. Uno son las manos, ¿verdad? Otros son los pies, otros son la boca, pero cada uno se forma en un cuerpo. Ya eso lo entendemos aquí. Entonces, si no funciona una mano, va a quedar sin mano. Si no funciona un pie, va cojeando. Y eso es así. El cuerpo de Cristo, la iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo. Entonces, la otra es 2 Tesalonicenses 3:13. No sé quién la tiene. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Muchas veces en la iglesia tenemos siervos que dicen que son siervos de Dios, pero cuando miramos el ejemplo de Pablo, Pablo era un siervo de Dios, ¿verdad que sí, Moisés?
¿Qué ustedes creen? Que Pablo, un siervo de Dios, pero Pablo trabajaba. Pablo hacía casa de campaña y vendía. Entonces, ese punto del trabajo, muchas personas en la iglesia, ven, no trabajan. Yo no estoy hablando aquí en esta iglesia, estoy hablando que yo conozco en iglesia personas que se dedican solamente a vivir de eso. Muchos dicen, no, que Dios me llamó a... Pero al apóstol Pablo Dios lo llamó y ese sí trabajó de verdad. Y tenía también un trabajo secular. ¿Cuántos me siguen? Santiago capítulo 4, verso 6. Gloria a Dios. Santiago 4:6. Sí. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, gracia a los humildes. Amén. Ese otro punto de déficit que hay en los siervos de Dios. Yo te estoy hablando que muchas veces hay siervos de Dios que son soberbios, que tú hablas con ellos y ellos se creen que la obra que están haciendo es por su capacidad. Entonces, Dios resiste ese tipo de siervos. Dios lo deja que trabajen y al final ellos tropezarán con su propia piedra. Entonces, Dios quiere que seamos como Jesús, que Dios es manso como el Señor Jesús, humilde como el Señor Jesús, porque Él es el Dios eterno y nosotros que somos polvo y vemos el polvo que quiere ser mayor que el Dios que lo creó. Imposible. Aleluya. ¿Cuántos me siguen? Ya yo estoy acabando casi. Vamos a buscar Juan 13, Evangelio, no Juan Mercedes, no Juan. Juan capítulo 13, verso 12 al 17. Gloria al que vive por los siglos. Amén. Juan 13, del 12 al 13. De 12 al 17. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien por qué lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser servidores, porque el ejemplo nos lo dio el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a estar con el hermano si hay una necesidad en algún hermano y si tenemos la capacidad de ayudarle? Entonces no podemos negárselo. Y no solo eso, sino que eso de lavarle los pies al otro, perdón, eso implica el ser con esa persona un ayudador espiritualmente hablando. Un ayudador espiritualmente hablando es que le lave los pies, quiere decir que lo ayude a ser una persona, ven, condescendiente con cualquier problema con el hermano, no solo en lo económico, sino en lo espiritual, en el levantamiento de la persona y en la ayuda espiritual de esa persona. Eso implica el lavamiento de los pies también. Aquí vemos ahora 2 Timoteo 3:17. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Amén. ¿A fin de qué? Que el hombre... Perfecto. Entonces, el Señor enfatizaba, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú dirás, pero bueno, Dios mío, ¿y cómo va a ser eso? No, pero es Dios que lo va a hacer en nosotros. ¿Cómo Dios puede dar a nosotros la perfección en este mundo caótico, caído, en una genética, un ADN caído? ¿Cómo lo va a hacer? Pero es la fe de Dios y la fe de nosotros, de creer en que Él es poderoso para transformarnos de gloria en gloria, porque Él es que puede hacer todas estas cosas en su tiempo y en su momento. Entonces, hay algo importante que vamos a leer ya para terminar. Sabemos que muchas veces nosotros no identificamos al Dios que tenemos. Muchas veces nosotros creemos en Dios, pero la experiencia de que esa naturaleza omnipotente del Señor, muchas veces nosotros nos da brega. Y yo no estoy fuera del mismo problema. Nosotros tenemos que crecer todo en reconocer quién es Dios en ese aspecto. Y muchas veces le servimos al Señor y salimos allí y le hablamos a la persona y vemos que por causa de esa duda de que Dios es todopoderoso y puede convencer a cualquier persona y puede transformar cualquier cosa y puede sanar cualquier enfermedad y puede cuidarnos de cualquier problema, muchas veces esa duda deja que nosotros perdamos la oportunidad de un crecimiento en la fe. Como todos saben, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a leer para reconocer al Dios que servimos, que está plasmado en la palabra de Él aquí, en Hechos capítulo 17, del 24 al 27. Gloria a Dios. Del 24 al 27. Gloria a Dios. Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y en una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aun que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahí vemos quién es el Dios que servimos. Pero el Dios que servimos no necesita a nadie. Él no necesita a nadie. Aunque tú lo digas, pero no necesita a nosotros. No, pero es que Elías dijo eso. ¿Y qué le dijo el Señor? No, yo busco, ¿cuánto más? Allí, que no se ha arrodillado a Baal, 7,000 que no se ha arrodillado. ¿O qué tú te crees? Que yo puedo levantar muertos. El Dios omnipotente, el siervo de Dios que sirve a Dios, tiene que reconocer que no es porque tú estés trabajando o sirviendo a Dios, vas a recibir la gloria. No, la gloria es de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero fuerte como que yo te cenó. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de nuestro hermano Eddie. Amén. Mi suegro. Y mío personal. Tremenda exposición de este tema. Recordemos que estamos estudiando
este material llamados a servir, porque todos nosotros somos servidores. Amén. Estamos llamados a servir. Y como se ha dicho en esta noche, todo obrero en el Señor debe tener actitud de siervo. Todo obrero del Señor debe tener actitud de siervo. Y una de las primeras cosas que caracteriza al siervo es el amor. Es tener amor. Y como vimos en clase pasada, amor a Dios, y como se leyó en uno de los versículos, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amamos a Dios, pero también a las personas. Y el último versículo, los últimos versículos que se citaron aquí, nos habla de a qué Dios nosotros servimos. Es un Dios que no necesita que le sirvan. Qué contradicción, ¿verdad? Qué paradoja. Dios no necesita que le sirvan porque Él es omnipotente y Él es autosuficiente. Él no necesita nada. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás, sirviendo a sus hijos, sirviendo a las personas. A través del servicio a las personas, entonces nosotros le servimos a Él. Y para eso se necesita amor y mucho amor. Pero también se necesita humildad, se necesita el tú negarte a ti mismo muchas veces para poder servir a otros, porque cuando la persona necesita servicio, tú tienes que servir. O sea, cuando hay una necesidad, tú tienes que aparecer. Entonces, muchas veces tú tienes que negarte a cosas tuyas y, como se dijo, como es en amor que tú lo estás haciendo, no es para que nadie te aplauda, no es para que nadie te dé un trofeo, o sea, no es buscando el aplauso del público, no es buscando la fama, no es buscando la riqueza, como se denunció hoy en esta noche, que muchas veces hay gente que sirve, pero realmente a través de buscando es posición, y luego entonces tú ves que lo que andan buscando es que le sirvan a ellos, a través de alguna forma. Pero por eso es tan importante lo que nosotros estamos haciendo aquí en este curso. Nos estamos formando para ser mejores servidores en la obra del Señor. Amén. Una vez más bendigo la vida de mi suegro por habernos traído este rico manjar de lo que es ser un servidor. Amén.